vivieron durante cierto tiempo. Y así cada uno vivía más o menos tiempo según su resistencia y lo que hacía durar sus víveres. Los primeros que murieron fueron enterrados por los otros. Yo tributé los últimos honores a todos mis compañeros. Tampoco es para extrañarse, pues además de administrar mejor los víveres que me correspondieron, tenía otros que no repartí con nadie. No obstante, cuando enterré al último, me quedaban tan pocos que temí mi próximo final. Tan seguro estaba que yo mismo cavé mi fosa, dispuesto a tenderme en ella, sabiendo que no quedaba nadie para enterrarme. Os confieso que mientras abría mi definitivo hoyo, no cesaba de decirme que solo yo tenía la culpa y me arrepentía de haberme embarcado una vez más. Y no eran únicamente mis pensamientos, sino que a veces me golpeaba enfurecido, dispuesto a precipitar mi muerte. Pero Dios tuvo misericordia de mí y me inspiró para que fuese hasta el río que se perdía en la bóveda de la gruta. Una vez allí, después de examinar detenidamente el río, me dije, este río que se desliza así bajo tierra tiene que salir por algún sitio. Si me construyo una balsa y me dejo llevar por la corriente, iré a parar a una tierra habitada o moriré. Si muero, no habré hecho más que cambiar una muerte por otra. Pero si logro escapar de este terrible lugar, donde han muerto todos mis compañeros, no solo evitaré este final, sino que tal vez hallaré una nueva ocasión de enriquecerme. ¿Quién sabe si la fortuna me está esperando al otro lado de este escollo para resarcirme de mis pérdidas en el naufragio? Entonces no lo dudé más y puse manos a la obra. Construí una balsa con maderos de la mejor clase y sólidos cables, pues tenía para elegir. A fuerza de tesón conseguí una especie de barquichuelo que podía resistir bastante peso. Cargué algunos fardos con rubíes, esmeraldas, ámbar gris, cristales de roca y telas preciosas. Después de asegurar el equilibrio y atarlo todo bien, con 2 pequeños remos que hice de una tabla, me metí en la balsa. Empecé a remar a favor de la corriente y me encomendé a la divina providencia. En el interior de la cueva, la oscuridad era total y yo seguía adelante sin saber hacia dónde iba. Navegué durante algunos días en la misma oscuridad sin ver el más tenue rayo de luz. En un sitio me encontré con un techo tan bajo que faltó poco para que me abriera la cabeza y desde aquel momento vigilé sin descanso para no correr el mismo peligro. Durante el viaje comí lo estrictamente necesario para conservar la vida, pero a pesar de mi frugalidad se terminaron mis provisiones y poco después se fue apoderando de mis miembros un suave sueño. No sé si dormí poco o mucho. Lo que sí sé es que al despertar vi con estupor que me encontraba en una espaciosa campiña, cerca de un río y con mi balsa atada en medio de una gran cantidad de negros. Me levanté en el acto y me acerqué a saludarlos. Ellos me hablaban, pero yo no podía entenderlos. En aquel momento estaba tan contento que no sabía si estaba soñando o si ya me había despertado. Cuando comprendí que no soñaba, eufórico, recité estos versículos árabes. Invoca al Omnipotente y vendrá en tu ayuda. Es todo lo que debes hacer. Cierra los ojos y durante tu sueño Dios convertirá tu mal en bien. Uno de los negros que entendía el árabe, al oírme, se me acercó y me dijo, «Hermano, no te extraña encontrarnos. Somos los moradores de esta campiña y hemos venido hoy a regar nuestros campos con el agua de este río que sale de la montaña y que desviamos por estos pequeños canales. Nos dimos cuenta de que el agua traía algo y cuando vinimos a ver qué era, nos encontramos con esta balsa. Uno de los nuestros se ha echado al río nadando hasta que ha conseguido desviarla hacia aquí. La hemos atado, como ves, esperando que te despertases. Ahora te pedimos que nos cuentes tu historia, que debe ser extraordinaria. Dinos cómo te has aventurado por estas aguas y de dónde vienes, hermano». Entonces les supliqué que antes me permitieran comer y que después daría satisfacción a su curiosidad. Me presentaron varias clases de manjares y cuando me sentí saciado, les expliqué todo lo que me había ocurrido y vi que me escuchaban con gran admiración. Al terminar, me dijeron por medio del intérprete que había ido traduciendo mis palabras. «He aquí
una de las más sorprendentes historias. Debes venir a informar a nuestro rey personalmente. Tu aventura es tan extraordinaria que merece ser tú y no otro quien se la cuente. Acto seguido, les dije que estaba dispuesto a hacer lo que quisieran. Mandaron a alguien por un caballo que regresó pronto con él. Me hicieron subir y mientras unos iban delante para mostrarme el camino, otros, los más robustos, se cargaron sobre sus espaldas mi embarcación tal como estaba, con los fardos incluso, y me siguieron. Yendo siempre todos juntos, llegamos a la ciudad de Serendib, pues yo estaba en esta isla. Los negros me presentaron a su rey, quien estaba sentado en su trono, y lo saludé según la costumbre india, prosternándome y besando el suelo. El monarca me hizo levantar, me recibió ceremoniosamente y me indicó que me sentase a su lado. Primero me preguntó mi nombre y yo le dije que me llamaba Sinbad, apodado el Marino, debido a mis muchos viajes marítimos. Le dije también que llegaba de Bagdad, donde vivía. Entonces me preguntó: ¿cómo es que te encuentras en mis estados y por qué camino has venido? No le falseé nada. Le conté lo mismo que acabo de contaros a vosotros y se quedó tan sorprendido y maravillado que ordenó que se escribiesen mis aventuras en letras de oro para que se conservasen en los archivos reales. Trajeron la balsa ante su presencia y se abrieron los paquetes. Admiró la gran cantidad de áloe y de ámbar gris, pero más que nada los rubíes y las esmeraldas, pues no tenían su tesoro nada de tanto valor. Viendo que contemplaba mi pedrería con complacencia y que se detenía más tiempo mirando las más bellas, una tras otra, hice una profunda reverencia y me tomé la libertad de decirle: «Señor, no solo mi persona está al servicio de vuestra majestad, sino también la carga de mi embarcación. Por lo tanto, te suplico que dispongas de ella como de un bien que te pertenece». Sonriendo, me contestó: «Sinbad, no tengo ninguna necesidad ni quiero quitarte nada de lo que Dios te ha dado. Mi intención no es disminuir tus riquezas, sino al contrario, aumentarlas. Y no quiero que marches de mi reino sin llevarte las mejores pruebas de mi liberalidad». Como única respuesta a sus palabras, hice votos por la prosperidad del monarca y alabé su bondad y su generosidad. Entonces encargó a uno de sus oficiales que se ocupara de mí y puso varias personas a mi servicio. El oficial cumplió maravillosamente la orden de su señor y me alojó en una magnífica mansión junto con mi balsa y mi carga. Todos los días acudía yo al palacio ofreciendo mis homenajes al rey y el resto del día me lo pasaba contemplando la ciudad y viendo lo que era digno de visitarse. La isla de Serendib está situada exactamente en la línea del equinoccio, lo cual hace que sus días y sus noches sean siempre de 12 horas. Tiene 80 parasangas. Parasangas quiere decir medida itineraria de los antiguos persas, equivalente a algo más de una legua. Tiene 80 parasangas de longitud por otras 80 de anchura. La capital está a la extremidad de un hermoso valle cerrado por una montaña que hay en medio de la isla, la más alta del mundo. Y ciertamente, pues desde el mar se la ve a 3 días de distancia. Abundan en ella los rubíes, diferentes clases de minerales y todas las formaciones rocosas son de esmeril, piedra metálica que se usa para cortar piedras preciosas. Allí se ven toda clase de árboles y de plantas raras, sobre todo cedros y cocoteros. Se pescan perlas a lo largo de sus costas y en la desembocadura de los ríos, y algunos valles proporcionan diamantes. Por devoción, peregriné hasta el lugar al que fue relegado Adán después de su expulsión del paraíso terrenal, y por curiosidad subí a la cumbre de la montaña. Cuando regresé a la ciudad, pedí al rey que me dejara volver a mi país. Me lo concedió cortésmente y me obligó a aceptar un rico presente que hizo traer de sus tesoros. Cuando fui a despedirme de él, me confió otro regalo y una carta para el emir de los creyentes, al tiempo que me decía: «Escucha, te suplico que entregues de mi parte al califa Harún al-Rashid este presente y esta carta, y le garantices mi amistad». Entonces cogí ambas cosas con respeto y le prometí que cumpliría fielmente sus órdenes. Antes de subir a la nave, hizo llamar al capitán y a los mercaderes que iban a hacer el viaje conmigo y les encargó que me tratasen con todo miramiento.
La carta del rey de Serendib estaba escrita en la piel de un animal muy apreciado por su rareza y era de un color amarillento. La escritura estaba hecha con lápiz lázuli y lo que decía en lengua india era lo siguiente: el rey de las Indias, ante el que marchan 1000 elefantes, cuyo palacio refulge por reunir tantos rubíes y que tiene en su tesoro 20.000 coronas enriquecidas con diamantes, al califa Harún al-Rashid. Aunque el presente que te mandamos es de poca consideración, recíbelo como hermano y amigo, atendiendo a la cordial amistad que te profesamos, de la cual tenemos a bien ofrecerte este testimonio. Esperamos ser correspondidos, pues nos sabemos tu igual en poder y rango. Te lo pido por Dios en calidad de hermano. Salud. El presente consistía en una copa de rubí de una sola pieza. Medía medio pie de altura y un dedo de grosor, y estaba adornada con perlas redondas que pesaban como medio dracma. En segundo lugar, una piel de serpiente que tenía las escamas grandes como las monedas normales de oro y que poseía la virtud de proteger contra cualquier enfermedad a quien durmiera encima. En tercer lugar, 50.000 dracmas de áloe de la mejor calidad, con 30 granos de alcanfor del tamaño de una nuez, y finalmente todo iba acompañado de una bellísima esclava cuyos vestidos estaban cubiertos de piedras preciosas. El barco se hizo a la mar y después de una larga y feliz navegación fondeamos en Basora, desde donde me trasladé a Bagdad. Lo primero que hice al llegar a esta capital fue cumplir lo que se me había encargado. Cogí la carta del rey de Serendib y me encaminé al palacio del emir de los creyentes, seguido de la bella esclava y de algunas personas de mi familia para que llevasen los regalos. Expuse el motivo de mi visita y enseguida me acompañaron ante el trono del califa. Hice la reverencia de ritual prosternándome y luego de un breve parlamento le entregué la carta y los presentes. Leyó la carta que le enviaba el rey de Serendib y me preguntó si de verdad aquel príncipe era tan poderoso y rico como decía su escritura. Me incliné por segunda vez y cuando me levanté le dije: Emir de los creyentes, puedo asegurar a vuestra majestad que no exagera en lo referente a sus riquezas y magnificencia, pues yo he sido testigo. Nada puede causar tanta admiración como la riqueza de su palacio. Cuando ha de aparecer en público, montan un trono sobre un elefante, se sienta en él y marcha entre dos filas de ministros, de favoritos y demás personas importantes de la corte. Delante de él, en el mismo elefante, monta guardia un oficial que sostiene una lanza de oro y detrás del trono, otro oficial, manteniéndose en pie, lleva una barra de oro en lo alto de la cual hay una esmeralda larga como de medio pie y del grosor de 1 pulgada. Le precede una escolta de 1000 hombres vestidos de oro y seda y montados en elefantes ricamente ataviados. Mientras avanza la regia comitiva, el oficial que va delante de él, en el mismo elefante, dice de trecho en trecho con voz clara y recia: «He aquí el gran monarca, el poderoso, el temible sultán de las Indias, en las paredes de cuyo palacio refulgen 100.000 rubíes y que posee 20.000 coronas de diamantes. He aquí coronado al rey más grande que Salomón y Mirachán». Cuando éste ha terminado, hace uso de la palabra el oficial que va detrás y también en voz alta dice: «Este monarca tan grande y poderoso ha de morir, ha de morir, ha de morir». A continuación prosigue el primero: «Ensalzado sea aquel que no muera nunca». Además, el rey de Serendib es tan justo que no hay jueces en la capital ni en todo su territorio. Sus súbditos no los necesitan, pues todos cumplen con su deber, por lo que son inútiles los magistrados y los tribunales. El califa, muy satisfecho con mi explicación, dijo: «La prudencia de este monarca se traduce en su letra, y después de lo que acabas de contarme, hay que reconocer que su pueblo se lo merece, así como él es digno de su pueblo». Después de decir esto, me despidió, haciéndome entrega de un valioso presente. Sinbad se detuvo aquí y sus oyentes se retiraron, pero Sinbad recibió antes los 100 sequines. Volvieron al día siguiente para escuchar la narración del 7º y último viaje de Sinbad, que comenzó a contarlo de la siguiente manera.
séptimo y último viaje de Simbad el marino. Al regresar de mi sexto viaje, decidí no emprender ninguno más. Mi edad exigía ya más descanso y no quería correr nuevos peligros. Mi único propósito era vivir tranquilamente el resto de mis días. Pero un día, mientras ofrecía un festín a mis amigos, un criado se me acercó para decirme que me quería ver un oficial del califa. Me levanté de la mesa y fui a recibirlo. Me dijo: «El califa me ha encargado de decirte que quiere hablar contigo». Entonces fui con él hasta el palacio, me presentó al califa, a quien saludé prosternándome, y enseguida él me suplicó: «Escucha, Simbad, te necesito para que vayas a llevar mi respuesta y mis obsequios al rey de Serendib. Es justo corresponderle al agasajo con que me ha distinguido». El mandato del califa me impactó terriblemente y le contesté: «Emir de los creyentes, estoy dispuesto a ejecutar todo lo que vuestra majestad tenga a bien ordenarme, pero quiero suplicarte humildemente que pienses en mi agotamiento por las increíbles fatigas que he tenido que soportar. Además, he hecho voto de no salir nuevamente de Bagdad». Aproveché esta ocasión para contarle detalladamente todas mis aventuras, que tuvo la bondad de escuchar con paciencia hasta el final. Cuando terminé de hablar, me contestó: «He de confesar que tus peripecias son verdaderamente extraordinarias, pero dado el amor que me profesas, no han de ser obstáculos para el viaje que te propongo. Solo se trata de ir a la isla de Serendib y cumplir lo que te encomiendo. Después tú quedarás en libertad, pero es necesario que vayas, porque como comprenderás, mi dignidad estaría en entredicho si quedase en deuda con el rey de aquella isla». Entonces comprendí que debía viajar. Le aseguré obediencia. Se puso muy contento y me entregó 1000 sequines para los gastos que exigiese el viaje. En pocos días preparé mi expedición, y cuando ya tuve en mi poder los presentes del califa con una carta de su puño y letra, me dirigí a Basora, donde embarqué. Viajé sin inconvenientes y llegué a la isla de Serendib. Expuse a los ministros el encargo que me confiara mi califa y supliqué que se me concediese audiencia cuanto antes, y enseguida me condujeron al palacio con todos los honores. Me arrodillé y saludé al rey según la costumbre. El monarca me reconoció enseguida y demostró una gran alegría al verme. Luego me dijo: «Simbad, bienvenido. Puedo asegurarte que te he visto en sueños muchas veces desde que te fuiste. Bendigo este día porque nos volvemos a ver». Le contesté con una reverencia y después de agradecerle su bondad, le entregué la carta y el presente del califa, que recibió con vivas muestras de satisfacción. El califa le enviaba un juego de cama con láminas de oro, estimado en 1000 sequines, 50 vestidos de tela riquísima, otros 100 de tela blanca, la más fina de El Cairo, de Suez, de Kufa y de Alejandría, otro juego de cama carmesí y un tercero de otra clase, una copa de ágata más ancha que honda, de 1 dedo de grosor, y una boca de medio pie, cuyo fondo representaba un bajo relieve a un hombre con una rodilla en el suelo, el cual tenía un arco y una flecha y apuntaba a un león. Y finalmente una mesita que, según una tradición de siglos, perteneció al gran Salomón. La carta del califa estaba concebida en estos términos: «Salud en nombre del soberano guía del camino recto, al poderoso y feliz sultán, de parte de Abdalá Harún al-Rashid, puesto por Dios en el lugar de honor después de sus antepasados de feliz memoria. Hemos recibido tu carta con alegría y te mandamos esta, emanada del consejo de nuestra puerta, el jardín de los espíritus superiores. Esperamos que al leerla verás nuestra buena intención y te será agradable. Adiós». El rey de Serendib se alegró mucho al comprobar que el califa correspondía a la amistad que él le había demostrado. A los pocos días de esta audiencia solicité otra para despedirme y me costó mucho obtenerla. El rey, al despedirse, me hizo un valioso regalo. Embarqué enseguida con la intención de llegar a Bagdad cuanto antes, pero no tuve la fortuna de que mi viaje de regreso fuese tan plácido como el de ida, pues Dios dispuso que fuese muy distinto.
3 o 4 días después de zarpar, nos atacaron unos corsarios, a quienes no les fue nada difícil apoderarse de la nave, dado que no teníamos nada preparado para defendernos. Algunos tripulantes quisieron ofrecer resistencia y esa actitud les costó la vida. Yo y los demás, que tuvimos la prudencia de no oponernos a los corsarios, fuimos hechos esclavos. Nos quitaron nuestros vestidos y nos pusieron otros muy ruines. Luego nos llevaron a una isla grande muy alejada y allí nos vendieron. Yo caí en manos de un mercader rico que después de comprarme me llevó a su casa, donde me dio bien de comer y me entregó un vestido más elegante pero de esclavo. Algunos días después, como él no estaba aún bien enterado de quién era yo, me preguntó si sabía algún oficio. Sin perderme en explicaciones, le dije que no era un artesano, sino un mercader de profesión, y que los piratas me vendieron después de robarme todo. Pero él insistió: «Dime, ¿sabes tirar con el arco?». Entonces le respondí que era uno de los ejercicios de mi juventud y que no lo había olvidado. Me entregó un arco y unas flechas, me hizo montar en un elefante, me ordenó que le siguiese y me llevó a una selva muy grande y bastante alejada de la ciudad. Nos internamos mucho y cuando le pareció conveniente detenernos, me hizo bajar y señalándome un árbol altísimo, me dijo: «Sube a este árbol y tira contra los elefantes que veas pasar, pues abundan en esta selva. Si cae alguno, ven a decírmelo». Me dejó víveres y se marchó otra vez a la ciudad. Yo me quedé al acecho durante toda la noche, pero no vi ninguno. Al día siguiente, cuando amaneció, aparecieron varios. Disparé unas cuantas flechas y por fin cayó uno al suelo. Los demás huyeron y pude ir a visitar al patrón del ejemplar que había abatido. Gracias a esta noticia, me obsequió con una buena comida y elogió mi habilidad. Después volvimos a la selva y cavamos una fosa en la que enterramos al elefante. El propósito de mi dueño era dejarlo podrir y volver a recoger los colmillos para comerciar con ellos. Seguí en esta situación durante un par de meses y no pasaba un día sin que cazara un elefante. No me subía siempre al mismo árbol, sino en uno distinto cada día. Pero una mañana en que yo esperaba la llegada de los elefantes, advertí con terror que en lugar de pasar atravesando el bosque como todos los días, se detenían y venían hacia mí haciendo un ruido espantoso. Era una manada tan grande que la tierra temblaba a su paso. Se acercaron al árbol en que estaba yo y lo rodearon, con la trompa tendida y la mirada fija en mí. Ante aquel espectáculo tan estremecedor, me quedé inmovilizado y con tanto pavor que el arco y las flechas se cayeron de las manos. Había motivos más que suficientes para estar asustado. Cuando me hubieron contemplado un buen rato, uno de los más corpulentos ciñó el árbol cerca de la raíz con su trompa e hizo tanta fuerza que lo descuajó y lo hizo caer. Yo caí con el árbol, pero el animal me cogió con la trompa y me puso sobre su espalda, donde me senté más muerto que vivo y con el carcaj sujeto al hombro. Entonces se puso a la cabeza de los otros, que lo seguían sumisos, y me llevaron a un sitio apartado, donde me dejaron en el suelo y se marcharon. Imaginaos, si podéis, el estado de mi espíritu. Creí estar soñando. Dejé pasar bastante tiempo tendido en el suelo, y después, viendo que los elefantes se habían ido, me levanté y me dediqué a inspeccionar dónde estaba. Era una colina bastante grande, llena de esqueletos y de colmillos de elefantes. Confieso que aquello me hizo pensar mil cosas. Me admiraba el instinto de estos animales. Aquello era su cementerio y me llevaron allí para enseñármelo a fin de que dejase de hacerles daño, dado que mi única intención era apoderarme de sus colmillos. No me quedé en la colina, sino que me fui a la ciudad. Llegué a casa de mi patrón después de una jornada y media de camino. Ningún elefante se cruzó durante el trayecto, con lo que me convencí de que se habían internado en la selva para que yo no encontrase obstáculos si volvía a la colina. Cuando el patrón me vio, exclamó: «¡Pobre Simbad! Estaba muy apenado al no tener noticias tuyas. He estado en la selva y no he encontrado más que un árbol arrancado de cuajo y un arco y flechas por el suelo. Después de buscarte inútilmente, creí que ya no volvería a verte. Cuéntame lo que te ha sucedido. ¿Por qué suerte estás todavía vivo?», me dijo.
Entonces satisfice su curiosidad y al día siguiente fuimos los dos a la colina, donde confirmó que era verdad todo lo que yo le había dicho. Cargamos nuestro elefante con todos los colmillos que pudimos y mientras regresábamos me dijo: «Hermano, ¿sabes? No te quiero tratar como un esclavo dado que has descubierto esta fuente de riqueza. Que Dios te colme de bienes y de felicidad. Declaro ante Él que te concedo la libertad. No te había confesado lo que vas a oír. Los elefantes de nuestra selva hacen morir cada año infinidad de esclavos enviados por nosotros en busca de marfil. Por muchos consejos que se les den, tarde o temprano pierden la vida por la astucia de estos animales. Dios te ha librado de su furia y has sido el único. Esto es una prueba de que está contento de ti y te necesita en el mundo por el bien que haces en él. El beneficio que me reportas es increíble. Hasta hoy no conseguíamos el marfil sino a costa de la vida de nuestros esclavos y ahora nuestra ciudad se ve enriquecida gracias a ti. No creas que estarás bien recompensado solo con la libertad que acabo de concederte. Quiero añadir muchos otros bienes», me dijo. «Podría recurrir a todos los ciudadanos para que aportasen algo a tu fortuna, pero es un honor que me reservo para mí solo». A este discurso obsequioso respondí: «Patrón, Dios te conserve. La libertad que me concedes es suficiente recompensa y deseo que mis servicios se premien con el permiso de regresar a mi patria». «Conforme», repuso. «El monzón nos traerá pronto embarcaciones para aprovisionarte de marfil. Entonces te enviaré allá y te daré lo necesario para pagar tu viaje y para vivir en tu país». Le di nuevamente las gracias por la libertad concedida y por sus buenas intenciones. Esperé que llegara a la estación de los monzones en su casa, y durante aquel tiempo hicimos tantos viajes a la colina que llenamos todos sus almacenes de marfil. Los demás mercaderes de la ciudad hicieron otro tanto, porque pronto se enteraron. Finalmente llegaron las naves, y mi patrón eligió él mismo la nave en cual yo iba a embarcar. La llenó hasta la mitad de colmillos puestos a mi nombre. No se descuidó tampoco de proporcionar abundantes provisiones para mi viaje, y me obligó a aceptar muchos regalos de gran valor, curiosidades del país. Le agradecí de la mejor manera que supe todas sus bondades y embarqué. Nos hicimos a la mar y como la aventura que me procuró la libertad era extraordinaria, estaba siempre pensando en ella. Nos detuvimos en algunas islas para coger víveres. Como nuestro barco había salido de un puerto del continente indiano, regresó a él. Para evitar los peligros del mar hasta Basora, hice desembarcar el marfil que me pertenecía con la intención de proseguir el viaje por tierra. Obtuve de su venta importantes sumas de dinero, con lo que compré bastantes objetos extraños para hacer regalos, y cuando lo tuve todo listo, me uní a una importante caravana de mercaderes. El viaje fue largo y lleno de penalidades, pero lo soporté todo con resignación, pensando que ya no tenía que temer nada de los corsarios, ni de las serpientes, ni de ninguno de los peligros que me acecharon en otros viajes. Todas las fatigas se terminaron por fin, pues llegué felizmente a Bagdad. Lo primero que hice fue ir a presentarme al califa para darle cuenta de mi embajada. El monarca me contestó que la duración del viaje le había inquietado, pero que nunca desconfió de la ayuda de Dios. Cuando le conté la aventura de los elefantes, se quedó muy sorprendido y no la habría creído si mi sinceridad no fuera una cualidad que él tenía probada. Le parecieron tan curiosas todas mis aventuras que encargó a uno de sus secretarios que las escribiera en letras de oro para conservarlas en su archivo. Me retiré muy contento por el honor que aquello representaba y por los dones con que me obsequió, y después me entregué totalmente a mi familia, parientes y amigos. Así terminó Sinbad el relato de su séptimo y último viaje, y dirigiéndose después a Hindbad, añadió: «¿Qué, amigo mío? ¿Has oído decir que alguien sufriera más que yo o que algún mortal se encontrara ante dificultades semejantes a las mías? ¿No es justo que, después de tantas calamidades, disfrute ahora de una vida agradable y tranquila?» Al terminar, se le acercó Hindbad y le dijo, al mismo tiempo que le besaba la mano: «Señor, has escapado de tan increíbles peligros que reconozco que mis penas no son comparables a las tuyas. Si me afligen mientras las estoy padeciendo, me consuela el provecho que me reportan. Mereces
no solamente una vida tranquila, eres digno acreedor de todos tus bienes de fortuna, porque dispones tan bien de ellos y porque eres tan generoso. Sigue, pues, viviendo en la felicidad hasta el día de tu muerte, le dijo. Simbad mandó entregarle una vez más 100 sequines y lo recibió entre sus amigos. Le aconsejó que dejara su ocupación de faquín y que siguiera yendo a su casa, asegurándole que tendría ocasión de acordarse toda su vida de Simbad el marino.